Bueno, pues vamos a concluir, creo ya, con este tercer vídeo de desigualdad de oportunidades educativas, las DOE, con la segunda de las fracturas. La primera fractura que había en el sistema educativo era relativa a las clases sociales. La primera que se atendió de manera universal. La segunda, la de género, el acceso de la mujer al sistema educativo. Todavía en muchísimos países es una fractura no resuelta. En el caso español, hasta el año 73, yo creo haberles dicho ya muchas veces en clase, la mujer no podía trabajar sin el permiso escrito de su padre o su marido o de su tutor legal. No podía heredar, bueno, toda una serie de cuestiones. En el siglo XIX, en 1821 es cuando en España se empieza a enseñar a la mujer a escribir, leer, contar, en uno de esos periodos, tranquilidad que no es el coronavirus, en uno de esos periodos siempre breves de la historia española, entre 1820 y 23, recordarán, hubo un impasse constitucionalista basado en la Constitución de Cádiz, progresista, himno de riego, etcétera, etcétera. Pues en ese momento fue cuando la mujer pudo acceder a poder escribir, leer. En todo el siglo XIX la escolarización femenina creció, pero siempre en escuelas separadas, con currículos diferenciados. Y ya en el siglo XX, quizá como el periodo más fértil para la educación de la mujer fue en la República, institución libre de enseñanza y grandes pedagogas. Fue otro de los momentos paradisíacos para la educación en España. Pero bueno, ya con la ley del 70 y bueno, ya con el acceso a la democracia, la universalización lógica del acceso de la mujer al sistema educativo. Fue en España, como les decía, excepto en esa Segunda República, siempre hubo escuelas segregadas, y fue en la ley de 1970 que hemos visto, la ley de la EGB, la que unificó los currículos y ya se produjo una escuela mixta. Pero bueno, de esto sí les puedo hablar en primera persona. Por ejemplo, en mi colegio, que éramos más de 2000 niños y niñas, las niñas iban a una parte del colegio y los niños a otro, y solo fue hasta el año 81 en que hubo la primera clase mixta en sexto de EGB, es decir, cuando ya los niños y niñas cumplían 11 años y de manera experimental hubo una clase mixta, es decir, y después ya con posterioridad, años posteriores, pues ya sí que se unificaron los currículos, las clases fueron mixtas igualmente, etcétera, ¿no? Bueno, ese acceso femenino a todas las etapas secundarias, busco universidad, y sí se ha dado un mejor resultado educativo de las alumnas a medida que pasan los años de su escolarización que el de los alumnos. Aunque todavía, bueno, nuestra propia clase es una evidencia, hay un mayor número de mujeres en ámbitos de la salud y de humanidades, está más equilibrada en ciencias experimentales, pero en carreras técnicas como ingeniería, la mujer es, el porcentaje de mujeres es mucho menor que el de hombres. ¿Qué ocurre en cuanto a la transmisión de los imaginarios de sexo en los currículos? Bueno, la bibliografía que les aporto entiende que todavía está muy estereotipada la imagen de los sexos en los contenidos que se transmiten a los alumnos. También aquí hay una cuestión, los niños, las niñas, la primera vez que ven a una chica fuera de lo que es su ámbito familiar, de su madre, la ven en esos papeles de enfermera, de profesora. Bueno, todo eso condiciona.
en esa bibliografía que les aporto dan un dato que yo no sé si comparto del todo. Ustedes me gustaría que lo reflexionaran. Dicen que hay una interacción mayoritaria del profesorado con los alumnos que con las alumnas, y que las alumnas suelen solicitar menos atención por parte del docente o de la docente. Bueno, yo no sé si eso a día de hoy es así o si ya estamos en una situación en el que no se producen ese tipo de diferenciaciones. Pero bueno, habrá muchos elementos del currículo oculto en el que todavía habrá que mirar eh, para ver si la igualdad de género es real. Bueno, y llegamos a la tercera fractura. Recuerdan que era la fractura de clase, la fractura de género, y estamos en la fractura cultural, que podemos vincular a la étnica. Canarias también es un ejemplo de sociedad donde el fenómeno migratorio ha propiciado que haya muchísimas culturas, aunque Canarias siempre ha tenido, y Gran Canaria en particular, yo siempre he tenido compañeros japoneses, coreanos, marroquíes, saharauis, cubanos, argentinos, uruguayos. Canarias es un sitio de tránsito, afortunadamente, y siempre hemos vivido en un contexto multicultural. Y esa educación intercultural y la educación desde la diversidad, por ejemplo, en Canarias está muy desarrollada. De hecho, los estudios de sociología nos dicen que la educación en Canarias es, digamos, muy igualitaria. Los alumnos que proceden de la inmigración tienen resultados muy parecidos a los canarios, pero sin embargo no tenemos una educación excelente. Es decir, estamos igualados por abajo, pero no logramos subir el nivel de la educación en Canarias, ¿vale? Esa educación intercultural que nos permite, pues, ofrecer educación a personas de distintas procedencias, de distintos contextos culturales, incluso de distintos idiomas, de distintas creencias, es una de las fórmulas de, de la batalla, por decirlo de alguna manera, contra la desigualdad. En el caso canario hay la atención a la diversidad se subraya, ¿vale? Bueno, hay quienes entienden que debe abordarse desde un enfoque socioafectivo, es decir, que debe sentirse esas personas como en su casa o como en su... Digamos que lo afectivo es un componente esencial para ese tipo digamos, de amparo educativo, ¿no? Y bueno, y aquí acabamos este tema del bloque quinto, que sí es esencial que abordemos, y ya veremos con el resto. Bueno, espero sobre todo que estén muy bien. Chao.